Bueno, buen día. En primer lugar, quiero saludar la iniciativa. Es un orgullo, como siempre, resultar la matanza de avanzada, ¿no es cierto?, ante los debates y democratizar las reformas educativas que nos proponen los gobiernos, que por supuesto los docentes somos convidados de piedra cuando somos los principales afectados, ¿no es cierto? Entonces, así como se hizo con el aprender acá en Matanza, que el debate fue el inicio de una gran resistencia y que por supuesto contamos en Matanza con el orgullo de haber resistido ese plan que venía a atacar la educación pública. Me parece que hoy este debate, que por ahí es solo con un sector de compañeros, es también un indicador de avanzada para extenderlo en todo el distrito y que sea un ejemplo para replicarse en el resto de los SUTEBAs que tenemos desde la oposición. Así que bueno, ya Graciela planteó varias cosas, me parece. A mí me interesaba, digamos, profundizar algo de lo que ella decía, porque obviamente que es inevitable, digamos que hace un día se realizaron las elecciones primarias en nuestro país, es inevitable no pensarlo en ese marco, ¿no es cierto? Donde, bueno, el gobierno ha hecho una elección bastante digna para lo que se proponía, ¿no es cierto?, ganando incluso algunas provincias donde no estaba, donde no conducía. Y está en disputa la provincia de Buenos Aires, que hasta el día de hoy ellos mismos dicen que habría un empate, ¿no es cierto? Pero ¿por qué digo esto? Porque el principal candidato que puso Cambiemos en la provincia de Buenos Aires es el ministro de Educación Nacional. Y es todo un símbolo, ¿no es cierto?, de su política, premiando al ministro que largó el plan Aprender, que suspendió las paritarias nacionales, que atacó y que en su campaña incluso se dedicó, en forma de furces, digamos, pero se dedicó a transmitir claramente cuál es la política del gobierno para la mayoría de los jóvenes, niños y adolescentes que en este país están bajo la línea de pobreza, porque sabemos, incluso por organismos como la UCA, ¿no es cierto?, muy prestigiosos para los sectores dominantes, que dicen que en nuestro país hay más del 46% de niños y jóvenes en la pobreza. Entonces, bueno, la política de este gobierno para esos sectores es destruir la educación pública y, como bien dijo Bullrich, la criminalización, ¿no es cierto? Todos los días tenemos el orgullo, dijo, de tener todos los días un pibe preso más. Entonces no es menor, digamos, pensar, abrir acá el debate, incluso la perspectiva que tenemos, es decir, que el gobierno va a fortalecer toda su línea de ataque a la educación con el resultado electoral, a mi entender, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el plan maestro, obviamente que acá estamos debatiendo desde la oposición a este plan, ¿no es cierto? Pero es importante no solo plantear que estamos en contra, sino discutir profundamente qué es lo que viene a proponer. En ese sentido, Graciela planteaba el problema, digamos, de la continuidad que tiene con políticas anteriores, ¿no es cierto? El plan maestro y el programa Aguilar son dos proyectos de ley que todavía no han sido aprobados, pero que están en tratamiento. Y en ese sentido me parece que son la expresión legal, digamos, de toda una, que como bien decía Graciela, de una política neoliberal de entender a la educación en forma mercantil y medirla a través de sus resultados, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Bullrich, además de expresar todo este ataque que vivimos este último tiempo, expresa, como también lo tomaba Graciela, la avanzada de la política del PRO, que fue la capital federal. Si uno mira la capital federal, ¿no es cierto?, desde todos los ataques que hubo a la educación pública en los 90, ¿no es cierto?, con descuartizar el sistema nacional, con la Ley Federal de Educación y todo, aunque no lo dicen, lo que ha generado todas estas políticas ha sido la profundización de la educación privada. En la capital federal cuentan con el mérito, digamos, el PRO, de haber llevado la educación a que haya un 48% de alumnos que está en el sistema educativo privado, cuando a nivel nacional, digamos, el 70% de los alumnos están en el sistema educativo público. Entonces, bueno, ese es el modelo del PRO y hacia eso apuntan con estas políticas. ¿Pero por qué? Porque dice el plan maestro que va a prevalecer la educación. No, desde ya. Ahora, la política para la educación pública es de constante destrucción y aparte, después hay que tratar el tema aparte, digamos, el punto fundamental, que es que no plantea ninguna política de financiamiento para las supuestas metas, digamos, que si uno las lee,
parecen, al nivel, digamos, de lo que estaba en la educación pública, parecen metas muy ambiciosas, pero son absolutamente elementales. Y esto me parece que es importante para debatir con el conjunto de los compañeros, digamos, para no conformarnos o no adaptarnos a lo que nos quiere llevar el nuevo neoliberalismo, digamos, del PRO y de Cambiemos, que es naturalizar que la educación pública es de cuarta, es decir, que hay una educación de primera y una educación de segunda, que los hijos de los trabajadores y los sectores populares tienen que asistir a una educación de baja calidad, porque ustedes fíjense que estaría bien después que pudieran acceder al texto, no habla absolutamente nada de contenidos el plan maestro, no profundiza en la calidad educativa, sino que, por ejemplo, yo para tomar algunas metas que no tomaba, Graciela tomaba una de las metas que se propone el plan maestro, que es universalizar la educación inicial. Es decir, que todos los niños entre 3 y 4 años tengan acceso a la educación. Bueno, habría que empezar, digamos, por construir jardines, porque hay un problema. En Capital, no sé, son 11.000 vacantes, creo que son las que denuncian los compañeros en Capital, que no hay, pero en la provincia de Buenos Aires hay 165.000 niños entre 3 y 4 años que no tienen vacante, porque no hay jardines, o porque los jardines que hay son privados, ¿no es cierto?, y no pueden acceder. Entonces, esa primera meta, digamos, que se propone el plan maestro, lleva directamente a debatir el problema central, que es el financiamiento de la educación, la necesidad del aumento del presupuesto educativo y la construcción de instituciones educativas, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a las metas tan elementales que se plantea como esa, digamos, que todos los niños puedan asistir a la educación, que puedan tener educación inicial. Que el total de los alumnos llegue en el 2026, dice el plan maestro, a tener educación en jornada completa o extendida, ¿no es cierto? Eso es una meta que ya estaba en la ley que lanzó el kirchnerismo, recuerdan, la ley de educación nacional, donde planteaba llegar al 2010, estamos en 2017, llegar al 2010 con el 30% de las instituciones con jornada completa. Hoy en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40%, digamos, de las instituciones educativas, solo el 6,8% es de jornada completa. Es decir, no se cumplió la meta de la ley nacional y estamos bastante lejos, digamos, de la propuesta que hace el PRO y Cambiemos con el plan maestro. Después plantea que el total de los jóvenes entre 12 y 17 años asista a la escuela secundaria y que el 90% la culmine. Otra meta absolutamente elemental y que ya es parte de la ley, porque ya sabemos que también se ha puesto en carácter obligatorio, digamos, la escuela secundaria, y tampoco se termina. En la provincia de Buenos Aires hay una estimación de que solo el 50% de los jóvenes que inician la secundaria lo culminan. Y nosotros bien sabemos, ustedes más, yo hace un mes que no estoy en la escuela, pero bien sabemos que este último tiempo se ha profundizado, ¿no es cierto?, la necesidad de los jóvenes de dejar sus estudios por ir a trabajar o por problemáticas en la casa, por lo tanto este 50% hoy debe ser mayor. Otra de las metas que se propone bueno, es que los jóvenes y adultos concluyan la escuela secundaria también, cuando por otro lado, digamos lo que, no sé si hay acá compañeros del sistema de adultos, pero lo que venimos denunciando de este sindicato y de todos los sindicatos de oposición es justamente el ataque y la política de destruir la rama de adultos, ¿no es cierto?, con todos los planes complementarios precarios que han llevado, digamos, a tener una baja calidad educativa, como son los fines, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tampoco se sabe muy bien cuál es la política para que los 2 millones de jóvenes y adultos concluyan su secundario. Entonces, en ese sentido, ¿yo por qué cuento estas metas? Porque me parece que esto es una demostración, digamos, de que los objetivos que se proponen son los, en clave mercantil, digamos, los resultados, miden la educación en función de los resultados. Es decir, cuántos jóvenes concluyen la educación, cuántos niños están dentro de las escuelas, más allá de que nosotros sabemos que no se van a cumplir, digo, pero la lógica que plantea el plan maestro es justamente una lógica absolutamente medida a través de los resultados, es decir, de los números, digamos, que cierren, que en este sentido me parece que nosotros veníamos viendo ya esta política, ¿no es cierto?, lejos de igualar, digo, pero sí de tener un parámetro. Nosotros veníamos viendo que
con el kirchnerismo había políticas de inclusión educativa, ¿no es cierto?, como ellos le llamaban. Bueno, ¿cómo se medía la inclusión educativa? Se medía en función de los números, muy lejos, digamos, de los grandilocuentes discursos de valorar la calidad educativa. Entonces, en ese sentido, con relación a lo coincido con lo que planteaba Graciela, digamos de que nosotros lo primero que tenemos que decir es que esto es una política de continuidad con la destrucción de la escuela pública, con la herencia menemista y que lamentablemente estructuralmente ha mantenido el kirchnerismo, porque la precariedad educativa está ligada también a la precariedad laboral y a la precariedad de la vida. En un país donde Cambiemos recibió, digamos, un 35% de precarización laboral, es decir, y de, por supuesto, muchas políticas sociales que reemplazan el trabajo, como los planes, las cooperativas, etcétera, donde la política, digamos, de los contratistas de todos esos empleos es de baja calificación educativa, de baja calificación laboral. Entonces, en ese sentido, el plan maestro que no mide o que no se propone debatir con el conjunto de los docentes las necesidades de la comunidad educativa para elevar la calidad educativa, sino que lo que viene a hacer justamente es profundizar la dualización del sistema educativo, es decir, que haya una educación privada de primera calidad y una educación pública de segunda calidad para el conjunto de los sectores populares y de los hijos de los trabajadores. Entonces, me parece que, bueno, me quedan 3 minutos, pero lo que para mí la conclusión importante a seguir profundizando esta discusión es, en Capital Federal, como decíamos, ha sido la avanzada del Cambiemos y del PRO, en un lugar donde los sindicatos han sido divididos, ¿no es cierto? Hay 17 sindicatos donde no hay una lucha en común, sino que hay sectores, quizás como ADEMIS, o sectores más combativos, o en su momento, en alguna oportunidad, lo ha hecho la burocracia celeste, digamos que es UTE, en Capital, resistiendo, digamos, y peleando en defensa de la educación pública, pero sobre la base de esa división han avanzado en la privatización de la educación pública. En la provincia de Buenos Aires, donde es el mayor sindicato, obviamente que nosotros tenemos una tradición de gran resistencia y defensa de la educación pública. Nosotros nos hemos enfrentado al gobierno de Scioli, ahora al gobierno de Vidal, y me parece que en ese sentido tenemos que abrir un debate serio y profundo para ver cómo imponerle a Baradel y al conjunto de la conducción del SUTEBA, que dicen estar en contra de este plan maestro, defender la educación pública, pero bueno, a ver cómo les imponemos que de verdad lo hagan, porque Graciela decía, bueno, ahora se viene el tratamiento de esta ley, ¿no es cierto? Yo voy a estar en la Cámara de Diputados y si hacemos una buena elección en octubre, vamos a tener también a Romina como diputada en el Congreso, ¿no es cierto? Y vamos a ampliar la franja de los diputados del Frente de Izquierda que nos oponemos a las políticas del gobierno, pero este plan no lo vamos a derrotar con un voto solamente en el Congreso, sino que lo que hace falta es ganar las calles, es imponerle a los sindicatos que dicen defender la educación pública, hacer un plan de lucha de conjunto de la provincia y un plan de lucha nacional, porque como planteaba Graciela, para terminar, acá la pelea, compañeros, es obviamente por volver a conquistar una gran conquista que hemos perdido, que es la nacionalización del sistema educativo. Porque justamente lo que lleva esta política no solo a profundizar la privatización de la educación, sino que a todos los sectores y provincias más pobres haya una calidad peor de educación y obviamente de condiciones de trabajo, de salarios y demás. Entonces, en ese sentido, se impone debatir y ver cómo desde los sectores que tenemos esta política de debatir con el conjunto de los docentes, organizarnos desde las escuelas y todo, imponerlo al conjunto de las conducciones, elaborar un plan de lucha nacional para frenar este ataque a la educación pública y discutir entre todos qué educación necesitamos y qué reformas o qué planes queremos imponer para mejorar la educación pública. Nada más.